les doy la buena noticia de que hoy vamos a comenzar precisamente el libro de Apocalipsis, el libro de revelación, el libro de revelación, y no es revelaciones, es revelación porque es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Este libro es un libro maravilloso donde vemos la victoria de Cristo y vemos a Jesús. Lo hemos visto en los evangelios, rechazado, despreciado, crucificado, ¿verdad? Humillado. Pero en revelación lo vemos victorioso, glorioso, lleno de gloria, de alabanza, de dignidad y de santidad. Y vamos a ver a Jesucristo como nunca lo hemos visto en ningún lugar antes en la Biblia. El libro de Apocalipsis, Apocalipsis quiere decir revelación, pero eso a veces yo muchas veces uso ese nombre, el libro de revelación, porque viene de la palabra griega que quiere decir apocalipsis, es apocaliptus. Entonces Apocalipsis es la revelación o develación de algo que ha estado oculto. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando el mayor de la ciudad, el alcalde, develan una estatua, lo tienen tapado con una lona, con una tela, ¿verdad? Y luego vienen y hacen sus discursos, cantan una canción o tocan una marcha, en fin, y luego develan, revelan, descubren la obra, ¿verdad? Es una estatua o una obra de arte. En este caso vemos, se abre la cortina y vemos a Jesús en toda su gloria, en toda su santidad, en toda su dignidad. Es un libro maravilloso y es el libro que más cristianos quieren aprender. No hay otro libro en la Biblia que los cristianos quieran oír enseñado más que revelación. Pero es el libro menos favorito de los pastores para enseñar. Muchos pastores, muchas iglesias nunca enseñan revelación. Le tienen miedo porque hay mucho simbolismo, pero los símbolos representan algo real. Entonces hay que estudiar qué es lo que representan, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver a través de este libro. Les digo, es un libro maravilloso donde vemos a Jesús en toda su dignidad, en toda su santidad. Y les quiero nada más, déjenme si puedo traducir algo que compartí en el servicio de inglés de lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Todos los títulos que tiene el Señor Jesús en este libro, docenas de títulos que tiene, porque un solo, por ejemplo, es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? El que es, el que era y que ha de venir, que quiere decir que habla de toda la eternidad. Alfa y el omega, el alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra del alfabeto griego, y viene del libro de Isaías, que significa que Dios no tiene principio ni fin. No tiene principio ni fin. Dios está fuera del tiempo. ¿Quién de nosotros podemos pensar fuera del tiempo? ¿Saben por qué? Porque estamos como pescaditos en un acuario. Y lo único que conocemos es lo que está dentro del acuario. Pero Dios está fuera, hagan de cuenta, en un océano inmenso, pero infinito. Y nosotros no podemos pensar qué había antes del principio, porque si había un principio, había algo antes. Y al final, bueno, ¿qué queda después del final? Es como pensar, ¿dónde termina el universo? Pues es grandísimo. Bueno, y cuando llega uno al final, ¿qué hay al otro lado? Pues más todavía, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hay después de que termina ese? Pues nunca terminamos, ¿verdad? ¿Podemos pensar en una etapa donde no existe el tiempo? No, porque nosotros estamos así delimitados, ¿verdad? Y es lo único que comprendemos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra habilidad del IQ o como le llaman aquí el IQ? ¿Cuántos saben lo que es el IQ? ¿Qué quiere decir? Mide la inteligencia. Es lo que mide la inteligencia.
una persona para, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Para ser un sabio, se necesita tener como 160. Pero imagínense, yo siempre he pensado, les decía antes, yo como quisiera que alguien antes de morir me donara su cerebro, su habilidad de pensar. Entonces tendría el doble o más de lo que tengo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tuviera el IQ o el IQ de 100 personas? ¿Se imaginan qué inteligente sería? ¿Qué tal de 1000 o 1,000,000 o 1,000,000,000 o 1,000,000,000,000? Bueno, ahora ¿cuánto es el IQ o el IQ de Dios? Infinito. Es infinito, porque es que dice omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe. Todo lo sabe. Dios no puede aprender nada porque todo lo sabe. Dios es omnipotente, es todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Es omnipresente. Omni quiere decir todo. Omnipresente es que está en todo lugar, en todo momento. Nunca deja de estar en algún lugar. Llena cada espacio. Él llena absolutamente toda la creación, el cielo y la tierra, todo. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Y es el que vamos a ver ahora cuando Jesús vino su primera vez. Vino con muchas limitaciones. Porque dice la Biblia, y Jesús tuvo sed. Y le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y dice, Jesús tenía hambre. Jesús tenía sueño. Me imagino que Jesús se enfermaba también como nosotros. Seguro que se enterraba astillas cuando estaba trabajando en la carpintería. ¿Por qué? Porque estaba limitado como ser humano. Él decía, yo hago todo lo que el Padre me da a hacer. Yo digo todo lo que el Padre me enseña a hacer. Miren, déjenme leerles algunos versículos. Antes de llegar a Apocalipsis, les quiero leer algunos versículos. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde ando? Ok. Voy a ir a Apocalipsis 16. Oh no, ando en el libro equivocado. Como todos los libros de Apocalipsis están a la izquierda, yo ando buscándolo a la derecha, todavía no sé dónde queda. ¿Se dan cuenta? Pero déjenme ver si estoy... por aquí los tengo apuntados. En Juan 3:34. Vayan conmigo a Juan 3:34. Veamos lo que dice el Señor Jesús. Porque Él dice que cuando estuvo en la tierra crecía en conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba limitado como nosotros y aprendía como nosotros también. Dicen en Juan 3:32, dice, y lo que vio y oyó, eso testifica. Lo que vio y oyó. Quiere decir que oía y él testificaba y aprendía. Y dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu en medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora 5:20. Juan 5:20. Vamos ahora, síganme. Juan 5:20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillan. Ahora 7:16. 7:16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Todo venía del Padre. Lo que él oía, hablaba. Lo que él recibió, enseñaba. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
en Juan, ahora 8:28. Juan 8:28. Dice, les dijo Jesús, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Ven que aprendió del Padre? Aprendió del Padre como hombre, como ser humano, tenía que aprender las cosas como nosotros. Ahora en el capítulo 12:49, 12:49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Completamente dependiente del Padre para todo, como nosotros dependemos de los demás para aprender. Aprendemos unos de otros. Y es lo que vemos aquí. Ahora vamos al 14:10. 14:10 del mismo Juan. No, ¿verdad? No, es una sorpresa. 14:10. 14:10. Pero ¿saben por qué es bueno ir a través de la Biblia? Porque aprendemos dónde están todos los libros de la Biblia. 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Miren, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, lo hacemos por el poder de Dios en nosotros, que nos usa como sus instrumentos. Somos sus manos, sus pies, sus ojos, su corazón. Y así debemos nosotros representarlo ante el mundo. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. No a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Que nos usa para su gloria. Y el último, el versículo también 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y la última, 16:15. 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Saben que todo lo que tenemos que aprender lo aprendemos de Dios y en su palabra. El libro de Apocalipsis tiene diferentes interpretaciones, déjenme decirles. Por ejemplo, está una visión que le llaman alegórica, que es una versión alegórica, es cuando espiritualizan las cosas. No es literal, es alegórico, que quiere decir, es como, ¿cómo les pondré un ejemplo? Es el ejemplo, el bien contra el mal. Por ejemplo, la Iglesia Católica no estudia no estudian el libro de Apocalipsis regularmente porque no lo consideran literal, lo consideran alegórico, que tiene muchos símbolos y no saben lo que significan. Por ejemplo, y no quiero hablar mal de la Iglesia Católica por hablar mal de la Iglesia Católica, pero yo fui a páginas de la Iglesia Católica a estudiar estas cosas y es lo que creen. Ellos no creen en el rapto. No creen en el rapto, no creen en el reino milenario, que Cristo va a venir a reinar con su iglesia por 1000 años en la tierra, desde Jerusalén. Hay muchas cosas, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, donde habla de la mujer perseguida por la bestia, dicen que la mujer es la Virgen María, no la nación de Israel, pero la Biblia claramente habla que hay 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Han visto ustedes alguna estatua de la Virgen? Una pintura donde tiene 12 estrellas alrededor de su cabeza y está pisando un dragón. ¿Cuántos lo han visto? Pinturas. ¿No?
¿Dónde han estado? Sí, esa es como la pinta. Y la representan que ella es la que vence a Satanás. Pero no es verdad. Quien venció a Satanás es Jesús. Nadie más, ningún ángel, ni ninguna mujer, ni la Virgen. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. La mujer es la nación de Israel perseguida por el dragón que es Satanás. Usado en ese tiempo va a ser el anticristo. El anticristo va a perseguir a la nación de Israel y lo va a perseguir. Dice, bueno, el anticristo es Satanás. Satanás va a entrar, tomar posesión del anticristo y va a perseguir a la nación de Israel para destruirlos porque los odia, porque de ella vino el Salvador. Entonces, tengo una Biblia ahí, si la ven allá parece que tengo un niño ahí en una vasija, ahí en una charola de plástico allá. Es una Biblia del año 1812. Así de grande está. Así de grande. Pero ahí estaba leyendo yo en el capítulo 12 la interpretación del capítulo 12 y la representan que es como la iglesia. No es la iglesia de la nación de Israel. Déjenme decirles, ese es el comentario del que escribió el comentario, no la Biblia. La palabra de Dios no tiene ningún error. El hombre cuando trata de entender y explicar las cosas por sí mismo es cuando comete errores. Pedro nos dice que ninguna escritura es de interpretación individual. La escritura explica la escritura. ¿Saben? El mejor comentario en la Biblia es la misma Biblia. ¿Saben por qué? Porque el autor sabe lo que escribió y él no se equivoca. Entonces, para estudiar la Biblia hay que estudiarla libro por libro, capítulo por capítulo. El libro de Apocalipsis tiene más referencias al Antiguo Testamento que ningún otro libro. La mayoría de los versículos en Apocalipsis tienen referencias al Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay iglesias ahora en nuestros días que ya no quieren estudiar el Antiguo Testamento. O no quieren estudiar profecía. Profecía es lo que nos habla del futuro, lo que Dios va a hacer. ¿Verdad? Y no podemos comprender el Nuevo Testamento sin la base que es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Y para comprender el mensaje completo hay que estudiar todo. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante estudiarlo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, donde nos enseña quién es y cómo es nuestro Señor. Vamos leyendo los primeros versículos. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No hay ningún otro libro en la Biblia que tenga una bendición solo por oírlo y por leerlo. Entonces, ¿por qué vamos a evitar el libro de Apocalipsis cuando tiene una bendición? Aunque el sermón no esté muy bueno, si lo oyen y lo leen, ya con eso son bendecidos. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y nos enseña, por ejemplo, vamos viendo en Hechos 1:1. Hechos 1:1. Vemos cuando nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos. Esto es lo último que vieron los apóstoles. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, apareció a sus discípulos por 40 días después de su resurrección. Y en una ocasión lo vieron más de 500 personas. Entonces eso, pero ¿saben una cosa maravillosa de Jesús?
Cuando resucitó no se le apareció a Poncio Pilatos, no se le apareció a Ananías, al sumo sacerdote, no se le apareció a nadie más que a sus seguidores. Solo su pueblo lo pudo ver resucitado. Y miren lo que dice el apóstol Lucas. Es el que escribió el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lo voy a comenzar en el versículo 4 mejor. Bueno, en versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa? Que iban a recibir el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, en el libro de Hechos, vemos la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿verdad? Y dice, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la promesa, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les está dando la promesa, y eso va a durar mucho tiempo, hasta que llegue el Evangelio hasta los rincones de la tierra. Pero cosa maravillosa, ellos querían saber cuándo iba a establecer su reino, porque todos pensaban, antes de que muriera, todos pensaban que él era el Mesías, que iba a establecer el reino en Israel, que él iba a derrocar al gobierno romano, los iba a echar fuera, y él iba a reinar en el lugar de David. Las profecías hablaban de eso. Por eso lo seguían, porque creían que él era el Mesías, el rey de Israel. El problema fue que no estableció el reino. Lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron. Todos sus sueños quedaron destruidos y sepultados juntos con él. Y por eso todos se desesperaron, estaban todos asustados, escondidos, encerrados a puerta cerrada, o como decimos, a piedra y cal, ¿verdad? Temerosos. Y llega Jesús y se les aparece: paz a vosotros. Entonces por 40 días estuvo con ellos, pero aquí ascendió al cielo. Y dice en el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De dónde ascendió Jesús? Del monte de los olivos. ¿A dónde va a llegar Jesús? Al monte de los olivos. Donde lo vieron ascender, ahí mismo va a regresar. Pero antes, esto está en las Escrituras. Esto está en las Escrituras, las profecías de la Biblia, que va a venir y va a descender, y dice que en cuanto toque el monte se va a abrir y va a salir un río de ahí, que va a correr del mar de Galilea al mar muerto y lo va a sanar. Profecías maravillosas que vamos a ver. Todo lo que ha estado prescrito hasta ahorita se ha cumplido. Lo que falta, se ha cumplido la gran mayoría de profecías, lo que quiere decir que todas las que faltan se van a cumplir.
Jesús un día va a venir primeramente en el rapto, dicen en 1 de Tesalonicenses 4, que va a venir en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la trompeta con la voz del arcángel. ¡Pum! Todos nosotros vamos a desaparecer y nos vamos a encontrar con Él en el cielo. ¿No es maravilloso? Y entonces dice, estaremos con Él para siempre. Pero luego después, cuando nosotros estamos en el cielo celebrando las bodas del Cordero con Jesús, mientras viene sobre la tierra el juicio de Dios. Porque vamos a ver adelante, después del capítulo 5, cuando Jesús recibe el rollo, que son las escrituras de la tierra, del universo, y empieza a romper los sellos de uno por uno, y empiezan a caer sobre la tierra todos los castigos que Dios tiene prescritos por todos aquellos que lo han rechazado y lo odian y quieren destruirlo de nuevo. La primera vez Jesús vino para tratar con el pecado, para romper el poder del pecado. La segunda vez viene para tratar con los pecadores, todos los que lo han rechazado, todos los que lo odian y lo desprecian. Y los va a destruir a todos sus enemigos, porque dice que lo único que tiene que hacer es solamente hablar y todos los enemigos son destruidos. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Pues con la palabra de Dios es como una espada. Lo único que puede, lo que tiene que decir es abajo las cabezas, o paren los corazones, lo que vaya a decir, y todos millones, billones van a morir durante la gran tribulación. Nosotros no tenemos que tener miedo, porque no vamos a ser parte de esa multitud. Nosotros vamos a venir con Él cuando Él venga, pero nosotros no vamos a tener que pelear, porque lo único que tiene que hacer es dar su palabra. Los ángeles también van a venir. ¿Se imaginan si un ángel en una noche mató 185,000 asirios? Un ángel, ¿qué pueden hacer multitudes de ángeles? ¿Se imaginan? ¿Recuerdan cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al toro? No digo al siervo de Amalcos, el siervo del sumo sacerdote. Le dijo, pon tu espada, guarda tu espada en su lugar. Dijo, ¿no sabes que puedo llamar en este momento a mi Padre y me mandará 12 legiones de ángeles? Cada legión tiene de 6,000 soldados. Hagan las cuentas. Son como 120,000 soldados, ángeles que Dios podía llamar. Si uno puede matar 185,000 solo en una noche, ¿qué pasó en Egipto? Cuando el ángel de la muerte pasó por todas las casas de Egipto, mató a todos los primogénitos. Un solo ángel, el ángel de la muerte. Pero nosotros no tenemos que pelear, nosotros venimos a celebrar con Él. En Génesis está el principio de toda la creación, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En los 3 primeros capítulos vemos la creación de Dios, de todo el universo, el hombre, pero la caída del hombre también. En Revelación vemos la restitución, la victoria de Cristo sobre toda la creación, sobre el pecado. Y va a restablecer lo que se había perdido. El paraíso se perdió en Génesis y va a ser reconquistado en Apocalipsis, Revelación. Qué maravilloso. Vemos, son como dos, ¿cómo le llamarían? En un estante de libros, ¿verdad? Hay no recuerdo cómo le llaman. Bookends, le llaman en inglés. ¿Cómo? No, ya me está echando inglés también. Estoy tratando de encontrar un español, ya no me acuerdo cómo se llama, lo sabía, allá en mis tiempos. Sí, lo que detienen los libros de que no se caigan, ¿verdad? Uno en cada lado, ¿verdad? Ok. Es que en español no tenemos. Pues es que no en español no tenemos libros, ¿verdad? Eso sería por eso, a menos que eso haya sido, ¿verdad? Ok, una bota en cada lado le ponemos, ¿verdad? O una plancha, ¿verdad? Mejor. En Génesis está un lado y en el otro lado está Apocalipsis, Revelación. Y dentro de eso tenemos toda la historia de la humanidad. Toda la Biblia, déjenme decirles,
Toda la Biblia es acerca de Jesús. Amén. De principio a fin es todo acerca de Jesús. Pero Apocalipsis habla absolutamente, más que ningún libro, sobre Jesús. Otro de los libros que hablan mucho de él es el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías. Los salmos. Y los salmos hablan todos de Jesús, pero ninguno específicamente tanto como el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Por eso estaba yo tan emocionado de poder comenzar este libro. Déjenme decirles nada más, leerles nombres de los títulos de Jesús, ¿ok? Miren, dice, Apocalipsis es el primer lugar y sobre cualquier otra cosa una revelación de Jesucristo. El libro lo muestra como el Hijo de Dios glorificado, ministrando entre las iglesias. En adelante, como el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Son títulos de Jesús a través del libro que vamos a ver. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El primero y el último, el Hijo del Hombre, el que estaba muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos, como el Hijo de Dios, como dice, el santo y verdadero, el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el cordero en el cielo, con autoridad para abrir el título de propiedad de la tierra. El Cordero que está en el trono, el Mesías que reinará para siempre, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, majestuoso, regresando en esplendor glorioso para conquistar a sus enemigos. En adelante, y como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice, y muchos otros ricos temas teológicos encuentran expresión en Apocalipsis. La iglesia es advertida del pecado y exhortada a la santidad. Los vívidos retratos de Juan de adoración en el cielo tanto exhortan como instruyen a los creyentes. En pocos otros libros de la Biblia es el ministerio de los ángeles tan prominente. Vamos a ver a los ángeles docenas de veces mencionados en la Biblia, en este libro de Apocalipsis. Los ángeles tienen una gran tarea con toda la iglesia. No nos damos cuenta nosotros de cuántas veces han intervenido a nuestro favor. ¿Saben por qué? Porque ellos están para servir a los elegidos de Dios. Amén. ¿No es maravilloso? Amén. Que Dios los tiene encargados de nosotros, y algunos de ustedes ya le acabaron los guaraches al pobre ángel. Todos nosotros, ¿verdad? De la forma en que manejamos o no sé de qué, pero Dios los pone a cargo de los elegidos. Dice, en él aprenderemos acerca de la organización política y final del mundo, la última batalla de la historia humana, o sea, la gran tribulación, la carrera y derrota definitiva del anticristo, el reino de 1000 años de Cristo, las glorias del cielo y el estado eterno, y el estado final de los impíos y los justos. Finalmente, solo Daniel es un rival de este libro al aclarar que Dios providencialmente gobierna sobre los reinos de los hombres y cumplirá sus propósitos soberanos independientemente de oposición humana o demoníaca. Nadie puede estorbar y cambiar los planes de Dios. Nadie los puede cambiar. Lo que Él ha dicho, todo se va a llevar a cabo como Él lo ha dicho. Entonces, este libro es la revelación de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que nos dijo Juan? Es el que escribió este libro. Déjenme decirles un poco acerca de Juan. Juan es el apóstol que Jesús amaba, el que se recostó en su pecho la noche de que le llamamos la Santa Cena, cuando lo traicionó Judas. Pero aquí en Apocalipsis, en Revelación, vemos
Cuando Juan ve a Jesús, cae como muerto. Qué diferencia, ¿verdad? De recostar sobre él, ¿saben? Era su primo. Eran primos. Las hermanas eran las mamás de ellos. Eran hermanas. Y él tenía tanta confianza. Él era uno de los 3 favoritos, podríamos decir, de Jesús. Pedro, Juan y Santiago, ¿verdad? Son los que estuvieron en él en la montaña, en la transfiguración. Entonces él tenía mucha confianza con Jesús. Yo creo que, como decíamos, le hablaba de tú, ¿verdad? No sé cómo le hablaba, pero le tenía confianza. Pero ahora cuando lo ve exaltado, glorificado, cae como muerto a los pies de él. Y tiene que llegar y tocarlo como diciendo, hey, despierta, despierta, no temas. Escribió el libro de Juan, escribió las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Fue arrestado en Éfeso cuando estaba predicando. Lo mandaron a la isla de Patmos, que está ahora en lo que es Turquía. Estuvo ahí aproximadamente, tenía 95 años. ¿Quién aquí tiene 95 años? ¿Quién de ustedes cree que Dios ya no lo puede usar porque ya está muy viejo? No, sí, A ver. puede ser. Yo pienso que Juan se sentía así. Perdón. Recuerden, Juan era humano. Y sentía seguramente cuando fue arrestado por el emperador Domiciano, fue expulsado y mandado a una isla donde mandaban a todos los peores criminales. Era una isla donde los tenían a trabajos forzados. Piensen en esto. Aquí ninguno de 70 años por arriba todavía trabaja, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Ya todos estamos retirados. Pues él estaba retirado, pero trabajando. Estaba como prisionero. Era una isla desértica que estaba, según eso, las condiciones eran terribles. No les daban casi nada de comer, los trataban muy mal. Y él tenía 95 años y nada más estaba esperando la muerte. Nunca pensó que Dios lo iba a volver a usar. Sin embargo, dice que estaba ahí cuando de pronto, Juanito, ¿te acuerdas de mí? Cuando el Señor se le aparece y le da a escribir el último libro de la Biblia, donde se consuma toda la escritura de Dios. El último libro de que habla sobre Jesucristo y los planes futuros para miles de años. Y es lo que vemos en la Biblia. Hay muchas escrituras que nos hablan del futuro, pero ninguno como Apocalipsis. Y Juan, que se sentía que Dios ya no lo podía usar por sus años, Dios lo usó poderosamente para escribir este libro. Maravillosos los planes de Dios. Dios, ¿saben? Cuando Dios nos llama, no nos llama porque todavía podemos. Cuando Dios nos llama, nos da el poder de hacer lo que nos manda hacer. Porque para Dios no hay imposibles. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le dijo que iba a ser padre de muchas naciones? Cuando le dio la primera promesa tenía 75 años. Cuando se cumplió la promesa ya tenía 100 años. Piensen en eso. Moisés se sentía que Dios ya lo había abandonado. Estaba de pastor en el desierto. Tenía 80 años. Y el Señor lo llama a guiar su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y todavía lo tuvo trabajando por otros 40 años. Así es de que no nos quejemos. Todavía Dios nos puede usar. Oí de una señora que estaba ciega, bastante avanzada de edad, y siempre se la pasaba en una esquina de la casa orando por todas las personas que conocía y todas las necesidades, todos los días, por horas. Uno diría, pues, ¿qué podría hacer esta señora? Mucho. Orar, orar y orar. Otra señora que desde niña fue ciega, la que escribió tantos himnos, Fanny Crosby, era ciega. ¿Saben cuántos himnos compuso? Más de 10,000. Más de 10,000 himnos. Algunos de los que cantamos aquí son de los que ella escribió. Y era ciega. Y anduvo por todo el mundo predicando el Evangelio. No le pongamos límites a Dios. Dios puede usar. Si usó un burro,
para hablar, dar el mensaje a quien no puede usar, ¿verdad? Así es de que no le pongamos límites. Ok, vamos. Dice, entonces Juan dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. El Padre le dio a Jesús y Jesús le dio a su ángel el mensaje y el ángel le dio el mensaje a Juan. Así como va el orden. Versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero miren y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y cuando dice está cerca, quiere decir que cuando empiecen, les decía, todo va a suceder rápidamente. Habla de inminencia, en un instante, como el rapto va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Saben que nadie va a poder decir, ¿me voy o no me voy? Ay, tengo tantas cosas que hacer todavía. No, cuando el Señor nos llama, vámonos. Todo se queda atrás. Cuando el Señor comience a hacer estas cosas, todo va a suceder instantáneamente. Sucesivamente, exacto, sucesivamente. Versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Habla de su eternidad. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, habla del Espíritu Santo y hablará de su perfección del Espíritu Santo, o habla de los atributos del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando habla de Jesús en Isaías, capítulo 11, versículo 2, se los leo, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Aquí está, el Espíritu Santo. Pero miren cuántos diferentes títulos tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Pero miren los títulos del Espíritu Santo. 7 diferentes títulos del Espíritu Santo que hablan de la perfección del Espíritu Santo. Todo esto, como les decía, se va a cumplir. Versículo 5 dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Dicen, caramba, aquí hay otra confusión. El primogénito de los muertos. ¿Cuál es el primogénito en una familia? El primero, ¿verdad? Pero aquí no habla de primogénito como de inicio. Aquí habla del más importante, preeminente de todos. Pero habla del primogénito de los muertos. ¿Saben que Jesús, por ejemplo, resucitó a Lázaro? Lázaro murió antes de Jesús y Jesús lo resucitó. Pero es de una resurrección diferente. Eso es más bien como resucitación, la de Lázaro. Pero nadie murió o nadie resucitó como Jesús para nunca volver a morir. Porque Lázaro volvió a morir. ¿Se imaginan qué gacho, verdad? Qué feo. Ya habían dejado todo este mundo, estaba contento en el paraíso, gozando de las maravillas que Dios ha creado. Y de pronto le llaman, ¡Hey, Lázaro! Vuelve atrás. Te llaman, te habla el Señor Jesús. De regreso está en su cuerpo, todo amarrado como un burrito, ¿verdad? Todo envuelto, no, como un tamal, mejor dicho, ¿verdad? Como un tamal, todo envuelto porque los enredaban. Los enredaban todo el cuerpo y quedaba como una momia. Así los enterraban los judíos. Y de pronto le dicen, Lázaro, sal fuera. Y ahí va el pobre Lázaro como pingüino. ¿Se imaginan? Echando saltitos. Y así salió, le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero el pobre Lázaro volvió a morir. Pero Jesús ya no muere más. Amén. ¿Recuerdan? El pobre Lázaro estaba, después de que resucitó, y lo querían matar los judíos,
porque a causa de porque querían matar a Jesús, pero fueron también por ver a Lázaro, a quien había resucitado, y también lo querían matar. Y pobre Lázaro no veía una, ¿verdad? Y tuvo que volver a morir. Pero Jesús resucitó y no muere jamás. Amén. Ya no muere jamás. Es lo maravilloso. Ya para terminar, y vayan conmigo a Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Veamos lo que dice Pablo en la palabra de Dios, de Jesús. Del 5 al 11. Síganme los buenos. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, miren, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, de Dios Padre. Qué lindo, ¿verdad? Qué manera tan maravillosa de presentar a Jesús como el Dios Todopoderoso, el Hijo del Padre. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él se limitó de sus atributos divinos, pero una vez que resucitó, volvió de nuevo a su deidad, a su santidad, a su glorificación, como la segunda persona de la Santa Trinidad. Entonces Él sabe absolutamente todo como antes de venir a este mundo. Pero fíjense hasta dónde se humilló, forma de siervo, del siervo más bajo, de bond servant le llaman, el siervo que se entrega por amor, no por obligación. El que sirve por gratitud, no porque lo forzan. Él vino y se presentó como el siervo más humilde y murió como siervo para pagar por nuestros pecados. ¿No es maravilloso cuánto nos ama Dios? ¿Cómo podía, como dice, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Y yo a veces pienso como si no nos conocieran, cómo somos. Pero lo curioso es que nos conoce mejor que nadie. Y aún así nos ama. Aún así nos ama. Cualquier persona que admiren o admiremos, si pasáramos tiempo con esa persona lo suficiente, ¿cómo les diría? Nos decepcionaría. Porque a veces le ponemos en un pedestal. Muchos ponen a los pastores en un pedestal hasta que los conocen. Y entonces al suelo, ¿verdad? O van bajando. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero a Jesús es todo lo contrario. Entre más lo conocemos, más excelso, más divino, más glorioso, más maravilloso. Crece y crece y crece hasta verlo como es realmente el Dios creador de los cielos y de la tierra, que nos ama tanto que no puede quitar sus ojos a nosotros. Es el Dios que servimos, hermanos. Es el Dios con el que vamos a pasar toda la eternidad. Cuando Él venga a reinar en el milenio, vamos a estar con Él. Cuando Él vuelva a crear la nueva tierra y nuevo cielo, ahí vamos a estar con Él. Y dice que nunca, nunca nos vamos a separar. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Quién lo dijo? Cristo. Él. Él lo dijo. Está en la Biblia. Entonces podemos poner toda nuestra absoluta confianza en lo que dice este libro. Y voy lento porque no quiero que nos apresuremos y perdamos los tesoros que están escondidos un poquito abajo de la superficie. Hay tanto que podemos aprender en este libro. Los animo a que sigan viniendo para estudiar juntos este libro y crezcamos más
en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre bendito, Dios omnipotente, le damos toda la honra y toda la gloria. Le agradecemos infinitamente, Señor, lo que ha hecho por nosotros. Y le damos gracias, Señor, que no tenemos que ir a ver a alguien que nos lea el café, que nos lea las cartas, que nos lea la mano para saber el futuro. Todo lo tenemos expuesto página por página, capítulo por capítulo en este libro. Saber lo que usted tiene preparado para los que lo aman. Gracias, Señor, porque nos ha abierto el corazón y los ojos para ver la verdad de quién es usted y qué planes tiene para nosotros. Bendíganos, Señor, ayúdenos. Le pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos que están aquí. Protégelos, guárdelos, guíelos, susténtelos y anímelos, Señor, muchas veces a negarse a sí mismos, a esforzarse a sí mismos para estar aquí estudiando su palabra, porque una vez que llegamos aquí ya no nos arrepentimos de haber venido, porque siempre somos bendecidos al pasar tiempo en su palabra, en su presencia y adorándolo, Señor. Gracias por lo que ha hecho y hará por nosotros. En el santo y bendito nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos el próximo jueves. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, bueno. Dios me los bendiga, mis hermanos.